Hola niños, buenos días. Hoy vamos a empezar con nuestra clase número 2, a lo cual vamos a ocupar nuestra presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ayer vimos lo que fue materia, las propiedades de la materia, que acordémonos se dividen en propiedades extensivas e intensivas. ¿Cuáles son las intensivas? Son aquellas de las que no depende la cantidad de la materia analizada, van a seguir siendo lo mismo. Tenemos lo que es temperatura, punto de fusión, punto de ebullición y densidad, dureza, solubilidad, viscosidad. También tenemos lo que son las propiedades organolépticas, que son todas las que pueden medir nuestros sentidos. Y las propiedades extensivas que tenemos, que son aquellas que sí dependen de la cantidad de la muestra presente, y es longitud, peso, volumen, masa y elasticidad. Tenemos un cuadrito con las actividades que ustedes realizaron. Los que ya me las entregaron, ya les envié toda la retroalimentación que su tarea conlleva. Unas tareas muy bien, de hecho, me gustó demasiado cómo las elaboraron, estuvieron muy completas. Así es que muchas felicidades. Y hoy en nuestra lección número 2 vamos a ver, reconoce la materia con base en sus propiedades y composición. Principalmente dos puntos: clasificación de materia y diferencia entre sustancias puras y mezclas. Para ello vamos a estar revisando varios conceptos. Como les dije en la clase de ayer, me gustaría que los fueran anotando. Para que no salga yo, esté moviendo lo que es la camarita, voy a cerrarla para que ya nada más nos quedemos con el puro audio. Tenemos, ¿qué es una sustancia? Una sustancia es una clase homogénea de materia de composición química invariable. Aquí estamos hablando de que es una mezcla homogénea. Quiere decir que todo lo que nosotros juntemos se va a hacer uno solo y no se va a notar qué es lo que en realidad estamos uniendo. Pero aquí hay algo que nos dice composición química. Quiere decir que está hecha con base a elementos químicos. El átomo. El átomo es es la mínima cantidad de materia que presentan las características de un elemento químico. La mayoría de los elementos existen en forma monoatómica, que solamente tienen un solo átomo, pero algunos elementos químicos existen de forma molecular, dos átomos iguales unidos entre sí. Aquí tenemos que también un átomo pues tiene electrones, protones y electrones, así es como siempre los vamos a ver representados. Molécula, ¿qué es una molécula? Es la representación química de un compuesto químico con estructuras formadas por dos o más átomos del mismo elemento o diferente. Un ejemplo que siempre nos muestran en química es la formulación del agua. Son dos elementos, pero que están unidos por medio de enlaces. Aquí tenemos la molécula de agua, es el elemento oxígeno, y dos moléculas de hidrógeno, y unidas por un enlace. ¿Pero qué es un elemento? Es una sustancia cuyas propiedades intrínsecas lo diferencia de otros elementos. Por ejemplo, el elemento oro tiene unas propiedades que son diferentes al elemento de hierro o al elemento del oxígeno. ¿A qué propiedades nos referimos? Lo que es masa atómica, número atómico, las iniciales con las que se representan y obviamente el tipo de elemento que estamos tratando. Un compuesto es cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos. Ejemplo, les vuelvo a colocar lo que es el agua. Tenemos dos elementos químicos que están formando un compuesto o una molécula. Aquí viene, ¿qué es una sustancia pura? Se llama sustancia pura aquello que no se puede descomponer en otras mediante procedimientos físicos. Por ejemplo, el agua
el helio, el nitrógeno o el dióxido de carbono. ¿A qué nos referimos con una sustancia pura? A que por más que hagamos, no las podemos descomponer, no podemos formar otras sustancias. Por ejemplo, no podemos formar otro tipo de agua o el helio no lo podemos transformar. Mezcla. Es la unión de dos o más sustancias en las que cada sustancia conserva su propia identidad química. Aquí vemos, en este ejemplo que les pongo, tenemos agua y tenemos otra sustancia. Si la vamos echando, arrojando, vemos cómo empieza a caer, cómo se empieza a unir hasta que llega a una sustancia. Pero está hecha de dos. De estos dos compuestos se hizo una. A eso es a lo que nosotros conocemos como mezcla. Y la mezcla se divide en dos, en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. ¿Qué es la mezcla homogénea? Cuando tienen propiedades uniformes en todos sus puntos. Para más sencillo, tenemos una mezcla homogénea cuando juntamos dos o más compuestos, elementos, lo que ustedes quieran, y los unificamos y se forma uno solo. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana tenemos lo que es el café con leche, la sopa, una crema. Pero hay que ver el tipo de sopa, porque si tenemos una sopa, por ejemplo, de fideo cambray, eso ya sería una mezcla heterogénea. Pero si tenemos una sopa que sea molida, estaríamos teniendo una mezcla homogénea, porque no podemos distinguir lo que son los componentes de dicho alimento. La Coca-Cola es una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme, en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual, por ejemplo, el agua y el aceite. Si nos damos cuenta, y ustedes lo pueden hacer en su casa, pongan un poquito de agua y pónganle un poquito de aceite y van a ver cómo las gotitas de aceite o la cantidad que ustedes hayan echado no se van a unificar con el agua. Aunque lo agiten, no se va a unificar. Siempre va a haber como que la separación y van a poder distinguir dónde está el agua y dónde está el aceite. Eso se debe a las propiedades distintas. El agua es más pesada de lo que es el aceite. Dentro de su manual viene que leamos una pequeña lectura y contestemos las páginas 22 y 23 del manual. Esto lo quería yo hacer con ustedes, pero pues nos va a llevar un poquito de tiempo. Entonces, la voy a leer rápido para que podamos ver qué es lo que nos están pidiendo las actividades. La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor que rodea la Tierra. Está constituida principalmente por nitrógeno y oxígeno. Además, el dióxido de carbono, agua, metano, ozono, gases nobles, argón, neón, helio, criptón y xenón. Adicionalmente, se encuentra presente en algunas contaminantes que provienen de distintos orígenes, como son la industria, los fenómenos naturales y las actividades cotidianas. El tipo más común de contaminación del aire es la niebla tóxica. Los contaminantes gaseosos presentes en la atmósfera en diferentes concentraciones son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el ácido sulfúrico, que se forman por la oxidación del dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, que se forman al oxidarse el óxido de nitrógeno y el ozono, que se forma a partir de una molécula de oxígeno. Todos estos producidos principalmente por la industria y la combustión de hidrocarburos en los vehículos. Los clorofluorocarbonos
carbonos constituyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera. Son utilizados en la industria como propelantes de rocío en aerosol, solventes y dispositivos para soplar espuma. Estos compuestos, sin olor, son usados mayormente en la operación del sistema de refrigeración y aire acondicionado y son de tipo Freon, como el Freon 12, el Freon 11, el Freon 114 y el Freon 113. El polvo contaminante presente en la atmósfera se origina primordialmente por incendios forestales. Emiten partículas, gases y sustancias que se dispersan. Partículas de polvo generadas por la erosión del suelo debido al clima y cantidades importantes de la lava pulverizada conocida como ceniza volcánica. ¿Qué nos pide la actividad? Vamos a clasificar los elementos o compuestos y mezclas que contiene la lectura previa. El punto número 2, vamos a completar la información de la siguiente tabla. Si la leemos, vamos a encontrar los elementos. ¿Qué elementos nos maneja? Nitrógeno, oxígeno, criptón, xenón, argón, neón y helio. Recordemos que el elemento es lo que encontramos en la tabla periódica. Y eso va en su primer cuadrito. Para el segundo cuadrito nos piden encontrar los compuestos. Si nos acordamos, los compuestos son los que se unen más de dos elementos. Por ejemplo, tenemos lo que es el metano, el ozono, el dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, dióxido de azufre, el ácido sulfúrico, dióxido de nitrógeno y los freón. Y estos compuestos son los que van en nuestra tablita o nuestro cuadrito número 2. En el tercer cuadrito, ¿qué nos piden? Las mezclas. Tenemos lo que es el aire, es la niebla tóxica. Aire, porque nos están manejando que es el aire, las tóxicas, y por aquí nos manejan lo que son las cenizas volcánicas. También a nosotros nos muestran lo que es el aire con el hollín de incendios, porque nos lo están manejando. Aunque no nos lo dicen directamente en la lectura, nosotros podemos interpretarlo por medio de lo que es la imagen. El aire con polen lo tenemos en esta otra imagen. Espero que hasta acá no haya dudas. Si las hay, les pido de favor que me manden un mensajito y me pregunten. Tenemos como resumen, materia. Se va a dividir en elementos, compuestos y mezclas. Los elementos, ¿cuáles son los que encontramos en la tabla periódica? Por ejemplo, el cloro, el hierro y el azufre. Compuestos, ejemplo, alcohol, cloruro de sodio y el gas, principalmente el butano, que es con el que cocinamos. Mezclas, tenemos ejemplos muy fáciles que llevamos a la vida cotidiana, cloro con agua, el jabón, la pasta dental y el vinagre con agua. Estos son algunos tipos de mezcla que nosotros podemos llegar a utilizar en lo que es en nuestra vida cotidiana. Y aquí está lo que es la actividad que van a realizar y la cual van a subir a la plataforma. Van a realizar la actividad de la página 24 y 25 de su manual. Yo en el manual que tengo, creo que las páginas vienen un poquito diferidas. Por eso les estoy colocando en esta parte cuál es la actividad que ustedes van a realizar. En las siguientes afirmaciones indica si se trata de un elemento, compuesto o mezcla según corresponda. No se puede descomponer en sustancias más sencillas el elemento. Así se van a seguir poniéndole a cada una de las oraciones. Aquí van a hacer lo mismo. De acuerdo a lo que se indica, escribe si se trata de un elemento, un compuesto o una mezcla en los siguientes casos. Aquí nos ponen el permanganato de potasio y sabemos que eso es un compuesto. El cobre, obviamente, es un elemento. Así tienen que ir viendo cada uno de estos para ver si es un elemento,
C si es un compuesto y M si es una mezcla. Espero que no hayan tenido dudas, niños, y si las tienen, pues les pido de favor que me la hagan saber. ¿Sale, niños? Les agradezco su atención y les estoy subiendo el próximo video y las próximas actividades el día lunes a las 8 de la mañana. Que pasen un excelente día y nos vemos el lunes.